Como para hablar generalmente, la prevalencia se observa en mayor medida en ancianos hospitalizados. A nivel global, la prevalencia es baja, entre el 1 y el 2% en la comunidad, sin embargo, aumenta en el paso de los años, siendo esto el 14% en ancianos mayores de 85 años, y el delirium pues puede aparecer hasta el 60% de las personas en residencias o cuidados subagudos. Algunos de ellos, como el 83%, están ya al final de su vida. El cuadro clínico del delirio. Hay algunas características centrales, como puede ser la alteración de la conciencia, también hay alteraciones de la atención. Esta puede haber una disminución de la capacidad para concentrarse, para mantener la atención o cambiar rápidamente el foco de esta. También tenemos algunas características clínicas que son bastante frecuentes, como el inicio, que es rápido, la duración es de horas a semanas, la atención es fluctuante, puede haber un rápido deterioro de la memoria, el discurso es incompleto. También tenemos unos indicadores del delirio, donde se ve involucrada la cognición, la percepción, la función física y la parte social. En la cognición tenemos pobre atención, concentración, la respuesta es lenta, hay confusión y desorientación. En la percepción pueden haber tanto alucinaciones auditivas como visuales. En la parte física la movilidad va a estar reducida, hay agitación, pueden haber cambios del apetito y como les mencioné anteriormente, puede haber alteración del sueño. Y en el área social hay poca cooperación, aislamiento y se puede haber afectado la actitud y el afecto. Aquí decidimos incluir algunos criterios del DSM-4, donde estos van de la A al D. En el criterio A tenemos que hay alteración de la conciencia, con disminución en la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención. En el criterio B tenemos cambios en las funciones cognitivas o presencia de alguna alteración perceptiva. En el criterio C tenemos que se presenta en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día. Y por último, en el criterio D hay una demostración que la alteración es por un efecto fisiológico directo o de un trastorno médico. Quisimos poner los criterios actuales del DSM-5, pero desafortunadamente no los encontramos. Simplemente encontramos información que mencionaban que habían algunas modificaciones en el criterio A. Bueno, en cuanto a etiología, es importante tener en cuenta que el delirium presenta unos factores que son predisponentes, como pueden ser las características demográficas, por ejemplo, que tenga mayor de 65 años o un estado cognitivo que tenga, por ejemplo, demencia o un déficit cognitivo. También es importante, o sea, puede afectar si la persona va a tener una reducción de la ingesta oral, como deshidratación o desnutrición, o sustancias farmacológicas como sustancias psicoactivas, o si la persona pues eh, es alcohólica. O también puede influir si la persona tiene trastornos médicos concomitantes, como por ejemplo ictus o una enfermedad hepática o renal. Esos son factores predisponentes. Y también tenemos unos factores desencadenantes, como pueden ser los fármacos, las enfermedades neurológicas primarias o las enfermedades concomitantes, como por ejemplo la hipoxia o el shock. O también factores del entorno que lo que van a hacer es que van a aumentar el riesgo de que la persona pues sufra de un delirio. Siguiente, por favor. Entonces, ya como causas, tendríamos que las principales serían enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades sistémicas, como por ejemplo la deficiencia nutricional o que la persona tenga quemaduras, o también que la persona consuma fármacos, por ejemplo, esteroides o fármacos cardíacos. Y también tenemos como las más importantes, si la persona tiene alguna neoplasia, si consume algunas sustancias de abuso o si pues como que tiene alguna intoxicación por algún síndrome de abstinencia o por metales pesados y aluminio. Esas son algunas etiologías y también se debe asumir que cualquier fármaco que la persona haya tomado puede ser etiológicamente
relevante. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Se dice que esta patología puede ser producida por combinaciones del estado neurológico, ¿listo? Donde el paciente puede estar vulnerable y puede estar propenso a factores de riesgo que precipiten la patología y como tal altere la función cerebral de este. Se dice que existen aproximadamente, bueno, se han creado algunas teorías de esta patología, las cuales vamos a explicar más adelante. Bueno, iniciamos con la teoría de los neurotransmisores, donde se dice que los neurotransmisores más involucrados son la dopamina y la acetilcolina. Hay una alteración como tal de estos, ¿listo? Como tal, la dopamina y la acetilcolina están muy unidos, o sea, si hay una alteración de uno, por consiguiente va a haber una alteración de otro. En este caso, si hay un aumento de la estimulación directa de los receptores de la dopamina, eso va a conllevar una disminución de la liberación de acetilcolina. Y recordemos que pues la acetilcolina pues, regula toda la parte que es lo del ciclo circadiano, que es la vigilia, el sueño, también vigila la parte de la atención, el aprendizaje y la memoria. Y pues la parte de la dopamina regula el aprendizaje, el pensamiento y el control del movimiento. Por consiguiente, una alteración de estos dos neurotransmisores es lo que conlleva pues, al cuadro clínico de la enfermedad. Bueno, también tenemos que retomar otra teoría muy importante que es la teoría inflamatoria, lo cual nos sujeta a que cualquier daño tisular o lesión desencadenante nos va a producir o nos va a condicionar al paciente a una serie de liberación de moléculas inflamatorias como las interleucinas. También nos dice que estas moléculas, como sabemos, van a ser capaces de aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo cual va a propiciar que el paciente tenga una disfunción en la síntesis y la liberación de todos esos neurotransmisores ya mencionados y nos lleva específicamente a que se presente como tal las manifestaciones del delirio. También se ha encontrado en varios pacientes que han estado hospitalizados que tienen un factor en común que es el aumento de la proteína C reactiva, factores de necrosis tumoral alfa y también, como ya mencionamos, algunos factores de interleucinas inflamatorias. Otra teoría muy importante es la teoría de la privación del oxígeno. Como ya se nos mencionó, en los factores predisponentes se tenía que el shock o cualquier alteración la cual nos afecta el flujo sanguíneo nos puede llevar a una hipoperfusión cerebral, que es cierto que nos va a conducir a una disminución del metabolismo aerobio, por lo cual va a aumentar el gasto celular energético y va a comenzar a generar especies reactivas de oxígeno, específicamente factores oxidantes, los cuales nos van a provocar el daño y de un carácter oxidativo a nivel neuronal. También se nos describe que todo esto va a ser por el metabolismo cerebral oxidativo y nos va a producir la liberación, como ya hemos visto, de algunos factores los cuales nos van a conllevar. Entonces aquí como resumen les tenemos que cualquier noxa la cual nos genere, digamos, algo externo nos va a llevar a una injuria. Esta injuria, como les decíamos, nos va a liberar diferentes sustancias y nos va a llevar a que a través también de los medicamentos, como estamos viendo también, todo eso nos genere un aumento de la permeabilidad vascular específicamente central y también con la edad o con los daños neurológicos también nos puede sumar a que el paciente presente todo el daño neurológico y se nos desarrolle el delirium. Bueno, en tratamiento tenemos que se divide en dos tipos, el farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico va a ser un manejo interdisciplinario en donde se va a valorar, va a tener una valoración por el equipo interdisciplinario que esté entrenado y familiarizado con la presentación del delirium y especialmente en especialización de geriatría, la evaluación de ajuste de fármacos, revisar sus indicaciones, especificar los horarios de administración de fármacos. Ante la presencia de dolor se debe evaluar y manejar. Se recomienda el uso de nalbufina, opiáceo asociado con delirio, mantener un estado de hidratación adecuado, estimular la ingesta de líquidos, evaluar la alimentación y el estado nutricional, evaluación rutinaria, número y características de la urinaria y fecal, valorar la presencia de hipoxemia, optimizar la administración de oxígeno e intervenciones en órganos de los sentidos, valorar su déficit. Siguiente. Cuando este tratamiento no es posible, se deben reevaluar las causas subyacentes, los factores de riesgo, predisponentes y precipitantes, continuar con estas medidas no farmacológicas, valorar la posibilidad de demencia o depresión y evaluar el inicio del tratamiento farmacológico, en donde tenemos que, siguiente diapositiva, que en el tratamiento no farmacológico
el farmacológico, perdón, va a ser solo durante los episodios para revertir los signos y síntomas psicóticos, tratar la ansiedad y la agitación. Cuando las anteriores medidas no son suficientes, vamos a tener el uso de neurolépticos, en los que están los de alta potencia, cuando presentan síntomas psicóticos porque tienen efectos sedantes como el haloperidol y la risperidona. También vamos a tener los de baja potencia, en donde tiene menos efectos extrapiramidales, pero más sedantes, como la tioridazila, la levopromacina y la clopromacina. Siguiente. Vamos a tener las benzodiazepinas, que va a ser para el uso de la agitación, ansiedad o para asegurar el sueño. Aquí se utilizará mucho el lorazepam y el midazolam. Vamos a tener el clometiazol, que es para la deprivación de alcohol y también para asegurar el sueño superficial, y otros como la trazodona para los golpeteos alaridos, fisostigma para el uso limitado del delirium por anticolinérgicos, entre otros. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, para redondear este primer punto, el delirium hace parte de los trastornos mentales orgánicos. Se considera que es una alteración o una fluctuación del sensorio. Entonces, la clínica que se va a observar es un paciente adulto mayor que consulta porque en unos momentos lo encuentran desorientado y en otros momentos lo encuentran lúcido. Posterior a esto, el paciente se le debe buscar unas causas orgánicas de esto. Dentro de las principales causas orgánicas están las infecciones. Entonces a ese paciente toca hacerle cuadro hemático, PCR, uroanálisis, si la clínica lo indica, también una radiografía de tórax, electrolitos, glicemia, etcétera, buscando causas orgánicas. Entonces, la primera es la infección, la otra son desbalance electrolíticos, lo otro son alteraciones metabólicas, y dentro de las causas que también hay que buscar son causas farmacológicas. Hay algunos medicamentos que son propensos a producir delirio en los pacientes. Entre esos, los medicamentos que tienen efecto anticolinérgico. En psiquiatría se usa mucho el biperideno. El biperideno tiene un efecto anticolinérgico, ¿ya? Entonces, este medicamento puede producir delirio. Y así hay muchos otros en el mercado. El manejo del delirium son dos tipos de manejo. El primero es el manejo de la causa. Si uno no corrige la causa, el paciente va a seguir en delirio. Y el otro es el manejo de contención, que es el manejo que mencionan en algunos casos compañeros como los antipsicóticos. A los pacientes en delirium no se les da benzodiazepinas, excepto cuando es un delirium relacionado con abstinencia de alcohol. De resto, no se les puede dar benzodiazepinas porque el paciente puede agitarse o hacer una reacción paradójica. Entonces, el manejo del delirium es con antipsicóticos, entre esos el haloperidol. Siguiente grupo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablarles acerca del síndrome demencial. Tenemos que el síndrome demencial, demencia o trastorno neurocognitivo mayor, vamos a hacer referencia a un proceso patológico marcado por la aparición de un déficit cognitivo con mantenimiento de la conciencia clara. Tenemos de que, a diferencia de lo que es el delirio, vamos a tener de que este tiene un curso crónico y progresivo, lo que significa que la clínica del paciente va a ir apareciendo y va a ir aumentando a medida de que pasan los años. Aparte de esto, hay que tener en cuenta de que, como vamos a hablar de que se van a afectar múltiples dominios cognitivos y va a haber un déficit cognitivo, los pacientes van a presentar como una falta o como un mal manejo en lo que es la función social y ocupacional.
Tenemos que para hablar acerca de la epidemiología, a medida de que va aumentando la tasa del envejecimiento en la población, vamos a ver que va aumentando la prevalencia de lo que es estas demencias. Tenemos de que la demencia moderada grave muestra una prevalencia del 5% a nivel mundial. Tenemos de que en Colombia es de 1.8 y 3.4%. Tenemos de que en los pacientes en un 50 y 60% que cursan con una demencia, vamos a tener los pacientes que tienen la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Ya en un segundo lugar tenemos lo que es la demencia vascular y ya tenemos otras demencias como lo son la demencia de Lewis, tenemos las que son por causas infecciosas como lo es por el SIDA o por el treponema pallidum. También tenemos otras demencias genéticas como la enfermedad de Huntington. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar acerca de los factores de riesgo, tenemos de que son muy importantes o cumplen un papel fundamental lo que son las enfermedades metabólicas, lo que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus y la dislipidemia. En la parte de lo que es la enfermedad vascular, vamos a ver de que estas son los principales factores por los cuales esto se da y el ACV. Tenemos de que en la parte de la demencia por Alzheimer vamos a tener que el analfabetismo, el bajo nivel educativo y también hay unos estudios que me hablan de las enfermedades metabólicas van a estar pues asociados a este. Como ya les había mencionado, la enfermedad de Huntington tiene más que todo un mecanismo que es genético. Y siguiente, por favor. Bueno, ahorita para hablar acerca de lo que es el curso clínico, vamos a fijarnos primero en la partecita donde están los cerebros y vamos a ver de que hay una función social y ocupacional que se va a ver pues afectada. Vamos a tener de que nuestros pacientes van a tener como cierta conciencia de lo que está pasando y van a empezar a tener ciertos comportamientos llevados a la negación, donde podemos tener que el paciente puede ser un poquito agresivo, el paciente puede empezar a dar comentarios desinhibidos, comentarios que no tienen que ver con la conversación o también puede empezar a negar, puede tener una actitud de negación, puede haber la habilidad afectiva y también vamos a ver de que esos van a descuidar lo que es la higiene personal, van a hacer bromas inadecuadas, entre otras cosas. Tenemos que en la demencia de Alzheimer vamos a tener que los pacientes van a tener una ligera como pérdida en la parte de lo que es la memoria, pero la memoria reciente. Entonces vamos a tener que el paciente se le va a empezar a olvidar dónde se quedaron las llaves, dónde dejó ciertas cosas. Ya, para hablar un poquito acerca de las habilidades visoespaciales, tenemos que un paciente para poder orientarse en tiempo, lugar y persona necesita lo que es la memoria, o sea, es importante por eso. Entonces vamos a ver de que los pacientes van a generar en muchos casos lo que es psicosis o delirios. Ya enfocándonos en la otra parte que son los cambios psiquiátricos y neurológicos, vamos a ver que en la personalidad esto es lo que más afecta a lo que son las familias. Entonces tenemos de que las personas van a empezar a ver un cambio en los familiares recientes, donde el paciente puede volverse más introvertido y estar aparentemente más como preocupado. Pueden aparecer lo que son la demencia y los delirios paranoides y esto suele crear un ambiente hostil en los miembros de las familias y pues los cuidadores. Tenemos que ya en lo que son los delirios y las alucinaciones, se ha estimado que del 20 al 30% de los pacientes con demencia, más que todo la que es tipo Alzheimer, presentan alucinaciones y el 30 al 40% son sobre todo de naturaleza paranoide, persecutiva y no sistematizada. Entonces ahí encontramos el paciente que ya cuando estamos hablando de un curso como más progresivo, el paciente no se va a acordar de dónde está, entonces va a ver a sus familiares como personas diferentes y va a empezar a ser más agresivo, que es por una de las razones por las cuales los pacientes ingresan a los servicios de salud. Tenemos que en el estado de ánimo, aparte de la psicosis y los cambios de la personalidad, la depresión y la ansiedad son los principales síntomas en aproximadamente un 40 y 50%. Tenemos de que los pacientes con demencia pueden presentar risa o llanto patológicos, que son pues emociones que ellos llevan al extremo. Y ya en la parte de los cambios cognitivos, además de las afasias en pacientes con demencia, son habituales también lo que son las apraxias y las agnoxias. En la parte de la demencia vascular vamos a encontrar otros síntomas como lo puede ser el síncope, pueden ser también los mareos,
tenemos de que los pacientes tienden a tener problemas con las extremidades, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Bueno, ya continuando con el tema, vamos a ver que las demencias se van a poder clasificar en demencias reversibles y en demencias irreversibles. Por el lado de las demencias reversibles, que también son llamadas demencias secundarias, van a ser aquellas demencias que van a tener como tal un origen externo, es decir, por medios ambientales, y también va a tener un origen interno o por causas como tal estructurales. Estos van a tener la particularidad de que la causa, si se soluciona la causa que está generando la demencia, pues se puede solucionar como tal la demencia. Al contrario de las reversibles, vamos a encontrar las demencias irreversibles, que en sí su origen va a ser interno, y esto es porque se va a estar generando un daño o una degeneración progresiva del tejido neuronal. Entonces, como tal, estas, aunque pueden ser tratables, la sintomatología no va a ser como tal, no van a ser curables como tal. Ambos tipos de demencia van a cursar con una sintomatología similar, que era lo que la sintomatología que acabo de mencionar la compañera, y vamos a tener que se van a diferenciar como tal, es que las reversibles, aparte de ser curables, van a tener una aparición más repentina de esta sintomatología. Y pues entonces, tanto de las irreversibles como de las reversibles, vamos a encontrar varios tipos de demencia. Por el lado de las reversibles, vamos a encontrar demencias causadas por patologías, sobre todo metabólicas, pueden ser asociadas a otros trastornos mentales. Entonces, entre las más comunes vamos a encontrar las demencias por deficiencia de vitamina B12, las demencias por hipotiroidismo, la demencia alcohólica, entre otras, que son, hay muchas causas, pueden ser ambientales, externas o internas. Por el lado de las irreversibles, siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Creo que se te está entrecortando, Brian, pero no sé si es solo a mí o a todos. Sí, pues yo lo escucho. Creo que sus compañeros no lo escuchan. Pero raro, me escucho un No, poquito. a mí también se me entrecorta. Sí. O sea, sí te entendimos, pero creo que se te está entrecortando ahorita cuando estoy diciendo me escuchan. Siga. ¿Repito o sigo? No, siga. La siguiente diapositiva, por favor. Alguien puede cambiar la diapositiva. ¿Alguien del grupo de Brian? ¿Dejaron morir o qué? Bueno. El internet está paila. Hola. Ya cambió. Es que nos escuchan. Es la siguiente. ¿Qué diapositivas también usted? Se te corta, o no sé si sea solo a mí. Ya, ok. Está en la diapositiva del diagnóstico diferencial. Ok, ya. Pues en cuanto al diagnóstico de la demencia, es importante que el médico como tal haga una adecuada entrevista, en donde tiene que tener en cuenta tanto lo que expresa el paciente como lo que van a expresar los familiares o acompañantes del paciente. Entonces vamos a tener que evaluar tanto los aspectos de la conducta del paciente cuando estemos haciendo la parte de la exploración clínica, y también pues evidenciar toda esa sintomatología que ya mencionó la compañera. Y ya en la siguiente es tener en cuenta también la parte de los criterios del DSM-5. ¿Alguien puede pasar las diapositivas? No sé si...
Ya cambió. Ya, en esta diapositiva como tal, pues son los criterios del DSM-5 en donde van de Listo. la A a la D y pues ahí están para que no andar en ellos por el tiempo, pero lo importante de resaltar en este punto es que en los criterios del DSM-5 se nos hace énfasis en que tenemos que averiguar cuál es la causa, la posible causa de esa demencia y evaluar si está teniendo el paciente alteraciones del comportamiento o no. Y en base a eso podemos clasificar qué tipo de demencia es y el nivel de la demencia que esté teniendo el paciente, dependiendo de las alteraciones. Ya vamos con el tratamiento. Bueno, el primer paso para comenzar el tratamiento de la demencia, en este caso, va a ser confirmar el diagnóstico y diferenciar qué tipo de demencia es la que se está presentando, ya que debido a que hay un gran grupo de demencias y estas son muy diversas, los tratamientos también serán diversos, porque las causas son bien particulares. En el caso, por ejemplo, de la demencia vascular, tiene un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico que va dirigido a una prevención de los daños que puede causar. Por ejemplo, las obstrucciones en la vasculatura. En el caso, pues está compuesto por ejercicio, por cambios en la dieta y el comportamiento del paciente, y también se puede acompañar con un tratamiento farmacológico que busque bajar la presión o también con antitrombóticos o anticoagulantes. Por otro lado, también hay un tratamiento psicosocial que se debe hacer a los pacientes con demencia, y no solo a los pacientes, sino también a los familiares del paciente, ya que estos, en muchos casos, debido pues, al progreso de deterioro del paciente, van a tener repercusiones en su estado de ánimo y van a sentirse como derrotados o sin esperanzas. Entonces, el tratamiento psicosocial va dirigido también a ellos. Y también otros acompañamientos que se pueden hacer al paciente son en busca de uno de los síntomas más particulares, que es la pérdida de memoria. Se pueden usar, por ejemplo, calendarios o decirle al paciente que anote diversos sucesos que ocurren en su vida para mejorar esa cuestión de la memoria. Por otro lado, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues va a ir muy dirigido a los síntomas que tenga el paciente, en el caso pues benzodiazepinas para tratar el insomnio, si es que presenta insomnio y ansiedad, antidepresivos para la depresión, antipsicóticos en el caso de delirios o alucinaciones, y inhibidores de la colinesterasa en el caso que se utilizarían anti-Alzheimer, medicamentos anti-Alzheimer, como lo serían la galantamina, la rivastigmina o el donepezilo, que se suele combinar con la melantina, según la bibliografía, ya que, bueno, tienen una sinergia bastante útil en el progreso de la enfermedad. ¿Siguiente? Y pues estas serían como las dosis de algunos de ellos, de las benzodiazepinas y de los antidepresivos. Y listo, eso sería todo. Ok, entonces ya vimos el segundo trastorno mental orgánico, que es el síndrome demencial. Entonces tenemos que el síndrome demencial, a diferencia del delirium, este es de instauración crónica. En este se van perdiendo ciertos dominios cognitivos. Como la principal causa de demencia es el Alzheimer, y la característica del Alzheimer es la pérdida de memoria, pues se piensa que demencia es igual a pérdida de memoria, pero no es solo esto. Entonces, de los principales síntomas es la pérdida de memoria, pero también se ven apraxias, dificultades para planear, desorientación, ¿ya? Hay una gran cantidad de alteraciones cognitivas que se presentan en la demencia. Entonces es la pérdida de esas capacidades cognitivas y usualmente se da en pacientes adultos mayores. Para estudiar las demencias se recurre a clasificarlas de dos formas. Uno, en demencias reversibles y dos, en demencias irreversibles. Las reversibles son las que tienen una causa evidente, que si yo paro esa noxa, el paciente en teoría no va a seguir progresando, sino que se va a detener ese deterioro.
En las no reversibles, yo no encuentro una causa como tal clara que yo pueda modificar para que no se siga deteriorando el paciente. Entre esas están las que usualmente escuchamos, el Alzheimer, la demencia en la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Ahí hay una gran cantidad. Entonces, cuando a mí me llega un paciente con demencia, yo lo que debo hacer es estudiarlo. Entonces, bajo la sospecha de la demencia, indico todos estos laboratorios que están relacionados con las causas reversibles. Entonces, hipovitaminosis, infecciones como sífilis, VIH, pérdidas de electrolitos, en fin, todo lo que pueda estar relacionado con esto. En cuanto al tratamiento, este tratamiento es más que todo de manejo del especialista, ya sea del neurólogo o del psiquiatra. Ya sabemos que hay fármacos para esto, que no curan la demencia, pero sí mejora un poco el pronóstico y lo que hace es que el deterioro no sea tan rápido en el paciente. Medicamentos como la ribastimina, la memantina ayudan bastante. Siguiente grupo. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Dame un segundo. Bueno, nosotros vamos a hablar del trastorno delirante orgánico, que hace parte de uno de los grupos de trastornos mentales orgánicos, pero que cursan específicamente con psicosis. Como predominante, como el síntoma predominante. Entonces vamos a explicar el significado, el cuadro clínico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento integral. Bueno, entonces cuando hablamos del concepto del trastorno delirante orgánico, partimos de dos conceptos. El primero es que nos referimos a un grupo de trastornos psiquiátricos que es secundario ya sea a una enfermedad cerebral que tiene que ser estructural y demostrable, tal como tumores, traumatismos o alguna degeneración. Pero también decimos que puede preceder de una disfunción cerebral secundaria a enfermedades sistémicas o extracerebrales, tal como el síndrome de Cushing o el mixedema. Listo, el cuadro clínico del paciente. Los delirios forman parte como el núcleo del síndrome y este puede estar acompañado por lo que son alucinaciones, trastornos del habla, trastornos del pensamiento, conducta motora extraña y otras sintomatologías de la esquizofrenia, pero en el deterioro de la conciencia en este trastorno está ausente, así como otros trastornos del intelecto. Se caracteriza por el predominio de ilusiones, generalmente de contenido paranoide, y esto se debe justificar con un diagnóstico que sea por una causa orgánica.
Bueno, teniendo en cuenta lo que mis compañeros mencionaron anteriormente como la definición y el cuadro clínico, dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos la esquizofrenia, porque a pesar de que en el trastorno delirante orgánico se caracteriza por tener ideas delirantes, pues se debe diferenciar de la esquizofrenia porque no se va a ver afectado ninguno de los, o no va a presentar como los otros síntomas de psicosis. Aparte de eso, se puede diferenciar del delirium tremens, del trastorno psicótico debido a sustancias psicoactivas y de un episodio psicótico agudo transitorio. Siguiente. En cuanto a lo del tratamiento, se trata, en general, básicamente lo que tenemos es un paciente con enfermedad orgánica de base y un delirium paranoide generalmente. Entonces, básicamente lo que queremos es evitar que se presente una conducta organizada, que evaluada como crisis en este diagrama, y para eso tenemos principalmente tres opciones: una vía farmacológica, no farmacológica y a través de educación con la familia. Entonces, debido a la naturaleza de que generalmente es un tipo paranoide, el esforzarse por una vía farmacológica podría antes ser un problema. Entonces vamos a hablar un poco más de esas alternativas. Ok, entonces el tratamiento farmacológico está reservado solamente pues para casos específicos en cuanto a la terapia que les voy a mencionar más adelante mi compañero ha fallado. Entonces se va a basar en tres pilares que serían los neurolépticos tradicionales, como la clorpromacina, la levopromacina, el haloperidol, o los antipsicóticos nuevos, que sería, por ejemplo, la clozapina y la risperidona. También los antipilépticos son útiles, pues ya sabemos que tienen efecto en este tipo de patologías, son útiles solo en ciertos casos, como el ácido valproico, la fenitoína o la carbamazepina. Y algunos antidepresivos o antipsicóticos, como la imipramina, la amitriptilina y la trazadona. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener tres pilares: desde el ambiente del paciente, de la interacción con él y el soporte fisiológico. El soporte fisiológico tiende a ser el más importante porque básicamente le garantiza que no se complique más la patología básica, que es la que está generando todo el cuadro. Debido a que generalmente va a estar delirante paranoide, empezar suave, ser comprensible, y siempre y cuando sea posible una hospitalización, la presencia de un familiar tranquilizador puede ser de bastante ayuda. Evitar la sobreestimulación sensorial y el gran número de visitas, es decir, tratar de lograr un equilibrio entre un familiar capaz de darle paz sin bombardearlo con demasiada estimulación. Y también, por supuesto, considerar la sesión física cuando representa un riesgo tanto para él o para el personal. Respecto a la familia, conforma uno de los pilares en cuanto al tema de tratamiento farmacológico respecta. Por lo tanto, hay que prever que ante la situación del delirio para la familia es difícil, y eso puede llevar a sentimientos de rabia, desesperación, rechazo y aislamiento social hacia el familiar enfermo. Por lo que es necesario llevar a cabo formación e información sobre qué es lo que le está pasando en todo momento, para que ese pilar de apoyo en el tratamiento farmacológico no se pierda. Listo, muchísimas gracias. Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto que es un trastorno mental orgánico. Vimos que era el delirium como algo agudo. Vimos que era la demencia como algo crónico. Y entre esos dos, el compromiso era del sensorio o de las funciones mentales superiores. Acabamos de ver otro trastorno mental orgánico, pero que se caracteriza ya por alteraciones en el contenido del pensamiento, o para ser un poco más específicos, en relación a síntomas psicóticos. No solo la presencia de delirio, sino también en algunos casos
presencia de comportamiento desorganizado y presencia de alucinaciones. Entonces, en el trastorno delirante orgánico, lo que marca el síntoma cardinal es la presencia de delirios, alucinaciones o comportamiento desorganizado. Esto va a ser muy similar al cuadro de la esquizofrenia, pero obviamente va a tener algunas variaciones. Y la principal diferencia es que la esquizofrenia no tiene una causa orgánica, mientras que el trastorno delirante orgánico, pues sí le encontramos una causa orgánica. ¿Cuáles pueden ser las causas orgánicas? Pues hay mil tipos de causas. Entonces, entre esas podemos tener un tumor, una ACV, podemos tener una alteración metabólica, una alteración endocrina, en fin, hay infinidad de causas para esto. Pero la característica principal son los síntomas psicóticos. Y si el paciente está psicótico, ¿con qué se va a tratar? Pues sencillo, con antipsicóticos. ¿Qué antipsicóticos? Hay una gran cantidad de medicamentos antipsicóticos. Esto ya va a ser más de uso del especialista, pero entre esos ya ustedes van a ir conociendo poco a poco. El haloperidol, la risperidona, la quetiapina, cada uno tiene un perfil de efectos adversos diferentes y de ahí van a salir las indicaciones de estos medicamentos para el paciente. Siguiente grupo. Profe, ¿cuál fue que dijiste que era la característica principal? La psicosis. Gracias, profe. Bueno, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre los trastornos psiquiátricos en pacientes con VIH. Lo puedes poner creo que no se ve en modo grande. Bueno, entonces para empezar, ¿cuál es la prevalencia? Vamos a empezar de que cuál es la prevalencia de trastornos psiquiátricos en pacientes con VIH. Entonces decimos que los clínicos y los médicos en general que tratan sujetos seropositivos necesitan pues ser conscientes de la complejidad de todos los aspectos psicosociales y de los aspectos psiquiátricos de las personas que enfrentan con la infección por el virus del VIH. También se dice que debe realizarse a todo sujeto infectado por VIH una evaluación psicopatológica que valore todo el estado emocional y cognitivo que esté presentado el paciente en ese momento y también que se conozcan cuáles son los riesgos futuros de problemas psiquiátricos para el paciente. Entonces, hablando un poquito de la prevalencia, decimos que la prevalencia a lo largo de la vida en sujetos infectados por VIH o de algún trastorno con algún trastorno mental, incluyendo el abuso de sustancias, se encuentra entre un 30 y 73%. Y en la mayoría de casos, el inicio del trastorno mental parece proceder de una seroconversión. Entonces, tenemos una gráfica donde nos comparan las enfermedades mentales de personas con VIH y personas sin VIH. Y vemos que pues hay una alta tasa de trastornos mentales con las personas de VIH, en depresión, ansiedad y trastornos graves. Y decimos también que los resultados de los diferentes estudios acerca de la prevalencia de los trastornos mentales en el momento de la evaluación pues son variados, tanto en pacientes que son seropositivos como en los pacientes que son seronegativos, pero que sin embargo la mayoría de estos estudios sugieren para los trastornos afectivos y para el abuso de sustancias, tasas más o menos del 50%, las cuales pues son mayores a las que se esperan comparando a toda la población en general.
Entonces, bueno, también hay unos factores que son asociados con el desarrollo de los trastornos mentales en pacientes con VIH. Entonces, lo que decía mi compañera anteriormente, se ve que la prevalencia de trastornos mentales en pacientes que tienen VIH abarca desde un 30 a un 73%. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, primero hay que tener en cuenta qué grupos son los más vulnerables a la hora de adquirir la infección. Entonces tenemos que a los que son más vulnerables, psicológicamente hablando, encontramos a los homosexuales, alcohólicos, personas sin hogar, enfermos mentales graves, etcétera. Entonces, por tanto, digamos, pre-VIH, por decirlo de alguna manera, la mayoría de esos pacientes vienen ya padeciendo de algún trastorno mental. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es el impacto agregado que causa el conocimiento del padecimiento de la enfermedad de VIH. Entonces, si a esto le agregamos que la mayoría de pacientes ya venían arrastrando alguna patología de tipo mental, pues ahora al comunicarles que padecen una enfermedad tan mal vista como es esta, pues todo esto potenciará aún más las inestabilidades psíquicas y emocionales que el paciente puede padecer. Siguiente diapositiva. También se ve altamente relacionado los factores y características sociodemográficas, como lo son una edad más avanzada, una inteligencia premórbida, que la inteligencia premórbida, digamos, es como la personalidad existente emocional que se tiene antes de adquirir una enfermedad. Entonces, si la persona tiene una inteligencia premórbida baja, pues también eso va a contribuir como un factor negativo para un desarrollo de una enfermedad mental a futuro. También el sexo femenino se ve también como un factor asociado, ingresos bajos y minorías étnicas. Pero aparte de todo este factor, digamos, social y psicológico, como tal el VIH se ha visto implicado por sí mismo en que puede llegar a causar incluso demencia. Entonces, ¿cómo se han dado cuenta de esto pues los científicos? Pues porque mediante autopsias que se han hecho en pacientes que tienen VIH, se han descubierto que han habido desmielinización. También se presentan que los nódulos se presentan que hay presencia de nódulos en la microglía, células gigantes multinucleadas, y también se ha visto que hay infiltrados perivasculares. Entonces, todo esto, ¿a qué me conlleva? Esto conlleva a una destrucción considerable de la materia blanca, y también me daña las estructuras subcorticales. Todo esto explicaría en gran parte las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene VIH y puede cursar con demencia. Siguiente. Listo, entonces en cuanto a los psicofármacos más utilizados, pues en pacientes con VIH, pues primero hay que tener en cuenta, pues digamos que la mayor parte de los fármacos antidepresivos y antipsicóticos se van a metabolizar o van a tener un efecto inhibidor en alguna de las isoenzimas del citocromo P54, que es donde se metabolizan pues ciertos medicamentos como tal. Entonces, en cuanto a los fármacos antirretrovirales que pues van a estar, digamos, en tratamiento de los pacientes VIH, lo que va a pasar es que estos se van a metabolizar a través del citocromo P450, y muchos de ellos pues van a tener unos efectos inhibidores sobre algunas de estas isoenzimas del citocromo P54, pues anulando pues así su efecto como tal. Listo, entonces en cuanto a los trastornos de ansiedad, pues el tratamiento de la ansiedad en pacientes con VIH pues está indicado o se evita el uso de las benzodiazepinas, principalmente por dos razones: por el riesgo de dependencia y abuso, como por las interacciones farmacocinéticas que estas pueden tener con los antirretrovirales. Pero de ser necesario el uso de benzodiazepinas, se puede utilizar el clonazepam y el lorazepam. También hay que, digamos, como uso, se pueden utilizar los hipnóticos sedantes no benzodiazepínicos, como son las epsopiclona y solpidem. Son preferibles, aunque también se debe tener en cuenta que la interacción de estos puede afectar también lo que le mencioné anteriormente sobre las enzimas del P450. Siguiente. Por otra parte, pues tenemos el delirium, que básicamente el manejo de este cuadro es similar al de
el delirio en general, incluyendo pues que hay que tener en cuenta la identificación y el tratamiento de las causas subyacentes, las intervenciones ambientales y la farmacoterapia. Teniendo en cuenta o siendo muy útiles las bajas dosis de antipsicóticos, pues de alta potencia como el haloperidol, como lo mencionaron, pues un grupo anteriormente lo mencionó. Por otra parte, respecto a los fármacos de segunda generación, los efectos anticolinérgicos de estos que podrían empeorar es la condición de base del delirio, y asimismo se debe tener pues especial cuidado y evitar el uso de las benzodiazepinas. Por otra parte, también hay que pues, mencionar la precaución que se debe tener al utilizar los antipsicóticos debido a la mayor susceptibilidad que tienen los pacientes de VIH para presentar síntomas extrapiramidales. Esto se puede ver relacionado básicamente, digamos, por la degeneración neuronal, de los ganglios basales que se observan en pacientes con VIH. Siguiente. Por otra parte, pues ya pasamos a la demencia. Básicamente la demencia lo que va a pasar es que en lo que respecta a este tratamiento de la patología se propone intensificar el tratamiento como tal de los antirretrovirales. Asimismo, pues digamos que se han hecho diferentes estudios, ensayos clínicos que han buscado mejoría de los síntomas, pero pues digamos que esos estudios con péptidos T, con antioxidantes, digamos que no ha sido demostrada su notoria eficacia. Por otra parte, los estimulantes sí han mostrado una mejoría en el desempeño cognitivo, y algunos estudios han encontrado que entre los fármacos antirretrovirales, la acidobulina especialmente ha mostrado como que la mayor disminución de la sintomatología en los cuadros de demencia. Siguiente. Por otra parte tenemos pues la depresión mayor, que básicamente este tratamiento, digamos que este tratamiento se va a dar con antidepresivos junto con pues los tratamientos antirretrovirales que son fundamentales para la mejoría pues de este paciente, así como digamos es muy eficaz la psicoterapia, especialmente la psicoterapia de apoyo, que es la que ha demostrado mayor efectividad pues en caso de depresión mayor. Por otra parte, la manía, vemos que la manía respecto al tratamiento pues con pacientes con VIH no se han establecido un tratamiento, digamos, óptimo, siendo los síntomas maníacos más resistentes al tratamiento respecto al trastorno bipolar primario. Pese a esta dificultad, lo que va a pasar es que los agentes como los estabilizadores de ánimo, sobre todo el valproato y los antipsicóticos atípicos, han demostrado una mayor eficacia. Pero también hay que tener presente que siempre que sea posible se tiene que utilizar primero o preferiblemente los antipsicóticos, ya que los estabilizadores del ánimo pues, pueden presentar efectos adversos a nivel de las células sanguíneas. Siguiente, por favor. Y pues tenemos la psicosis, que básicamente el tratamiento, la esquizofrenia, sí, pues básicamente el tratamiento de esta sigue los mismos principios de un paciente que no pues presenta como patología de base el VIH, sino que se tiene que tener en cuenta también cuáles son, digamos, que los factores más prevalentes a los efectos secundarios, lo que nos va a generar, digamos, que un mayor problema en este grupo de pacientes por la falta de adherencia a la que sumaría, pues, la toma de los antirretrovirales. Por otra parte, pues, digamos que en conclusión de todo hay que tener mucho cuidado con la interacción de la farmacocinética entre los antirretrovirales y los psicofármacos a nivel de metabolismo hepático. Y por otra parte, pues también hay que tener en cuenta que las complicaciones médicas que se podrían presentar en estos pacientes son como las enfermedades hepáticas o los trastornos del metabolismo. Listo, gracias. Listo. Entonces, los tres trastornos que vimos hace un rato, era como una especie de clasificación de cómo se veían los trastornos mentales orgánicos. Ahora empezamos a hablar en específico de una de las principales causas de trastornos mentales orgánicos, que son los relacionados al VIH. Como pudimos ver, el VIH puede estar relacionado con un cuadro demencial, o puede estar relacionado con un cuadro psicótico, o incluso con un cuadro afectivo. Entonces vimos que los pacientes con VIH tienen mayor prevalencia de trastornos mentales, ya sea por el propio virus,
pero también puede ser por el impacto que tiene esto en la funcionalidad, en el estigma, en el apoyo familiar con los pacientes, ¿ya? Importantísimo con el VIH. La terapia antirretroviral, estos medicamentos, por su farmacocinética, interactúan con muchos medicamentos. Entonces, en el momento de tener un paciente con VIH y que se le vaya a indicar un medicamento, la forma segura de hacerlo es verificar el perfil de interacciones de los dos medicamentos, tanto de la terapia antirretroviral como del medicamento que se va a iniciar. Esto es muy sencillo. Ustedes ya conocen herramientas, pueden entrar a Today, a Medscape o algo en Google, cualquiera de estas opciones es válida para chequear esas interacciones, porque en caso de que haya interacciones puede haber consecuencias bastante graves, ¿ya? En caso de dudas, pues ustedes consultan con algún profesional, piden una interconsulta para definir si es válido o no el manejo. Entonces, ¿este es el último grupo o queda otro grupo? Queda otro, profe. Ok, seguimos entonces. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Nata. Vale. Bueno, entonces pues yo les voy a hablar de algunos sobre estos trastornos que pueden presentarse en lo que son los pacientes con VIH. Primero hablamos de los trastornos adaptativos, que definimos un trastorno adaptativo como básicamente una respuesta fisiológica a diferentes alteraciones estresantes. Y esto genera la aparición de algunos síntomas tanto emocionales o conductuales que pueden clasificarse según la naturaleza que predominan, es decir, pueden haber síntomas depresivos o síntomas ansiosos o incluso pueden ser mixtos. Ya hablando del paciente que tienen VIH, cuando esos pacientes resultan seropositivos, es decir, que son ya portadores del virus, lo que pasa con, pues, prácticamente mentalmente es que generan una disminución de su funcionamiento, un deterioro de la integridad física y una ansiedad. Y esta ansiedad normalmente se genera en estos pacientes porque empiezan a sentir un miedo a morir antes de tiempo. También en estos pacientes puede resultar una reacción al duelo, presentando diferentes síntomas como pueden ser tristeza, insomnio, hiporexia y pérdida de peso. Y esto puede ser por la pérdida de su propia salud que se va a ir deteriorando o también por la preocupación de sus familiares o sus allegados. Ahora, en cuanto a la ansiedad en los pacientes con VIH. Entonces, en los pacientes con VIH, pues el diagnóstico se hace igual que la ansiedad a un paciente común, que es bajo los criterios del DSM-4 y se utilizan pues que hayan síntomas de ansiedad por lo menos durante 6 meses. Estos pacientes con VIH presentan episodios de ansiedad frecuentes que pueden durar más o menos entre 1 o varios meses. En realidad no se ha encontrado una diferencia entre presentar lo que es ansiedad en pacientes con VIH o presentar ansiedad en lo que es la población en general. Pero lo que sí se ha encontrado es que a medida de que van disminuyendo los linfocitos TCD4 por causa de este virus, la intensidad de los síntomas ansiosos van incrementando. Bueno, esta ansiedad también puede estar asociada a otras alteraciones comórbidas como lo es la depresión y algo importante en el tratamiento de la ansiedad, como ya lo habían dicho mis compañeros anteriormente, se deben evitar lo que son las benzodiazepinas debido pues por 2 cosas, lo que es el riesgo a la dependencia y el abuso de estas o también por las interacciones farmacocinéticas con los antirretrovirales. Pero si se usan, pues se puede usar clonazepam o lorazepam y es importante que el tratamiento básicamente que debemos utilizar son los hipnóticos sedantes no benzodiazepínicos. Bueno, ahora en cuanto a la depresión. Algo que debemos tener en cuenta en la depresión en los pacientes con VIH es que puede ser tanto una causa como una consecuencia de esta enfermedad. Una causa porque los pacientes depresivos suelen tener o conductas sexuales riesgosas que los lleva a tener relaciones sexuales sin protección y genera pues la infección por este virus, o también por el abuso de drogas que generalmente serían las drogas inyectables que pueden generar la contaminación por el virus.
Y ya como una consecuencia, debido a que una vez el paciente sabe que tiene esta enfermedad, empieza a tener una carga personal y social que lo lleva a una depresión. Estos pacientes también son más propensos o tienen un mayor riesgo a lo que es padecer depresión mayor y puede generarse por diferentes mecanismos como pueden ser un daño directo a lo que son las áreas subcorticales, un estrés crónico, un aislamiento social o desmoralización. También un estudio demostró que la tasa de depresión puede aumentar hasta 2.5 veces cuando el conteo de lo que son los linfocitos TCD4 está por debajo de 200. Estos pacientes con VIH suelen experimentar estados de depresión que son más o menos prolongados y durante lo que es el proceso de la infección por este virus puede generar implicaciones directas. ¿A qué? A lo que es primero los comportamientos de adhesión al tratamiento antirretroviral, es decir, pues es básicamente como una conducta suicida en donde el paciente con depresión pues dice pues igual me voy a morir, entonces no se adhiere al tratamiento. O también a lo que es la progresión clínica de la enfermedad. Es muy importante por estas dos razones lo que es el seguimiento de estos pacientes, generalmente por un monitoreo que lo hacemos a base de diferentes escalas. El diagnóstico diferencial de la depresión en estos pacientes puede ser distimia, demencia, delirio, también intoxicación, malnutrición o un síndrome de emancipación. Algo que se debe tener muy alerta, muy en cuenta con estos pacientes es que normalmente ellos llegan con quejas somáticas al médico y pues infravalora lo que son estas quejas pensando que son por causa del propio virus del VIH y esto demora lo que es el tratamiento en la depresión. Y dentro del tratamiento de la depresión utilizamos antidepresivos junto con antirretrovirales y lo apoyamos con psicoterapia de